La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. Hola, ¿qué tal a todos los que sintonizan esta transmisión? Estamos en la presentación virtual de Sapos en la lluvia, el nuevo libro de cuentos de la escritora Gada Martínez, a quien yo leí hace unos meses por encargo, porque hemos estado muy en contacto con nuestro editor en común, que es Víctor Santana, y él me platicaba con mucha emoción de Sapos en la lluvia, cada vez que yo le preguntaba, y bueno, ¿y qué sigue, no? La pandemia nos atravesó, pero no tierra adentro, y el Fondo de Cultura no puede parar, y entonces él me platicaba de Gada y de Sapos en la lluvia, y yo estaba muy emocionada y le pedí que me lo facilitara. En ese entonces todavía no nos llegaba la versión impresa, para hacer lectura de estos libros de cuentos que mi editor lo traían tan emocionado. Y bueno, pues compartí también esta emoción después de leer a Gada. Yo no la conocía, es la primera vez que tengo el gusto, aunque sea virtual, de platicar con ella y bueno, también de presentárselas a ustedes, a los que están viendo esta transmisión. Yo le quiero empezar esta charla, esta presentación bastante informal, preguntándole para que nos diga también a todos quién es Gada Martínez, a qué se dedica, qué ha hecho, quién es Gada, querida. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, estudié escritura creativa y literatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y fíjate que cuando entré a la carrera, yo entré porque me gustaba la literatura. Siempre me ha gustado leer, siempre he sabido que quería estudiar algo relacionado con libros. Pero entré simplemente porque me interesaba la investigación, la literatura, y de repente la escritura me pegó así como si me hubiera caído una piedra en la cabeza. ¡Pum! Y me empecé a clavar y me empezó a gustar el proceso y escribir. Y simplemente comencé, digo, sin muchas ideas, a escribir. Y me pasó algo muy curioso porque me di cuenta que muy inconscientemente escribía sobre temas que eh, muy dentro son como obsesiones para mí, aunque en el momento no lo considerara como algo pues muy consciente o algo de lo que quería escribir específicamente. Y pues sí, ahí en la universidad fue cuando comenzó este viaje de la escritura y de escribir y reescribir y borrar y reescribir y sufrir. Y pues actualmente me dedico a la edición y redacción de proyectos creativos. También he participado em, en varios programas, como por ejemplo el Elipsis con el British Council y también en el Women's Creative Mentorship Project de la Universidad de Iowa. He tenido oportunidad de convivir y aprender de escritoras como por ejemplo Pilar Quintana. Eh, entonces, pues sí, ahí voy. Estoy incursionando en el mundo literario y estoy emocionada y pues sí, eso. Nuestros lectores estarán muy contentos de encontrar tu libro pronto. Más bien creo que ya está en librerías. Eh, es que de pronto ya no sabe uno cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Y bueno, y yo todavía no lo tengo físico, espero pronto adquirirlo o que me lo mande mi editor por haber sido de las primeras lectoras. Yo estoy muy emocionada porque fui de las primeras lectoras de Sapos en la lluvia, al menos de manera oficial, ¿no? Ya como libro, porque yo sé que los libros pasan un proceso largo antes de llegar a la publicación.
Y sobre eso, yo te quería platicar, ya entrando en materia, esta línea divisoria que hay entre, y ahorita que mencionabas a Pilar Quintana, yo me volví muy fan de Pilar Quintana estos últimos meses, leyéndola, leí Los Abismos, que es el libro por el que le dieron el premio Alfaguara, me parece, y también leí La Perra, ¿no? Y la verdad es que yo salí de esa lectura hecha trizas, conmovida, emocionada, y también noto, no sé, ya me dirás si tiene algún tipo de diálogo, si fue de tus influencias, esta línea divisoria que yo apunté en mi reseña, entre lo siniestro y lo tierno, ¿no? Como todas las historias que componen, o la mayoría de las historias que componen Sapos en la Lluvia, están colindando entre la inocencia y algo muy terrible, ¿no? Esa historia con la que abre de Caminitos de Tierra, ¿no? O sea, no sabes qué está pasando hasta el final y dices, claro, tiene un sentido porque al personaje le están ocurriendo tantas cosas terribles y no sabe cómo nombrarlas. Entonces, quiero que al público le cuentes un poquito qué va a encontrar en Sapos en la Lluvia y también esta línea delgadita entre lo terrible y lo inocente o lo tierno o la ternura. Pues fíjate que para mí Sapos comenzó de una manera muy dispersa. Realmente al principio como que no tenía muy claro el hilo conductor, pero conforme fui escribiendo los cuentos, las piezas, me di cuenta, justo esto que te comentaba, que realmente sí estaba escribiendo sobre una cosa en específico, que es algo que a mí pues me conmueve mucho y hasta cierto punto me obsesiona, me interesa mucho, que es las dinámicas familiares o de relaciones cercanas, pero no solo eso, sino los silencios que hay dentro de esas relaciones, lo no dicho, como las áreas grises que son incómodas, de las que no se habla muchas veces, y justamente cómo es que esto nos marca de alguna manera, nos marca de maneras tiernas, justamente como dices, pero también de maneras muy terribles. Y es justamente estos apegos muy fuertes que son los que también se pueden volver muy destructivos. Entonces, para mí también en Sapos es muy importante reflejar pues este claroscuro, ¿no? Que es realmente la interacción humana. Eh, porque, pues sí, finalmente no vivimos en un mundo ideal en el que todo es bonito y en el que nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros vínculos son siempre sanos, ¿no? O sea, todas las personas siempre cargamos con, eh, pues con nuestro propio bagaje emocional, con nuestros propios traumas, con nuestros propios fantasmas, y eso, pues quieras o no, siempre se interpone, ¿no? Se sobrepone con cómo nos relacionamos con los demás. Y justamente me estaba acordando eh, de una canción de un artista que se llama IMX, que tiene una línea que dice, I come with knives to love you, y me parece como muy, no sé, siento que refleja un poco lo que quiero, lo que tenía como intención decir en Sapos. No es necesariamente, se puede leer así, entiendo que cada lector lo interprete de ciertas maneras. Para mí personalmente no fue una crítica tal cual, por llamarlo así. Obviamente no es una evidencia, es como un testimonio, es un retrato de pues ciertas relaciones, de las violencias cotidianas, pero también para mí lo más importante era enfatizar eso, que mezclado con la violencia viene también la ternura y viene también el amor de cierta manera y que eso es algo muy humano y que es doloroso. Sí, totalmente. No, yo no leí una crítica, más bien leí esta cuestión y sobre eso versa mi siguiente pregunta, esta cuestión con la madre, ¿no? O sea, hay un hilo conductor con las relaciones, el vínculo materno
tanto del lado de la madre como del lado de los hijos, que al menos en México y seguramente en buena parte de Latinoamérica, la madre es algo intocable y es algo puro, tierno, ¿no? O sea, una madre jamás, o sea, en el imaginario colectivo, ¿no? Jamás te hace daño, yo soy tu madre y yo sé lo que es bueno para ti, pero lo cierto es que también son tiempos en los que la maternidad es puesta en tela de juicio y Sapos en la lluvia, pues es justamente una muestra, ¿no? Está lleno de madres terribles, ¿no? De madres que fueron indolentes, ciegas, que, no sé, o sea, sinceramente las madres de Sapos en la lluvia son como este lado B de lo que nos enseña pues la cultura patriarcal sobre lo que tiene que ser una madre, que es una santa y que viene muy pegado también al imaginario judío cristiano que tenemos arraigado, ¿no? Digo, no es mi caso, yo he tenido una gran experiencia con mi madre, pero sé de casos de madres terribles que abandonaron, que fueron negligentes. Yo creo que la primera mamá del cuento es terriblemente negligente porque, bueno, sabe que algo le está pasando al niño y no es precisamente que fuera sucio, ¿no? Pero más bien platícame esta exploración, más allá de la crítica, porque esto es literatura, no sociología, de la exploración que tuviste con estos vínculos que son muy claros en tus cuentos. Em, pues para mí, por ejemplo, este tema de la madre siempre fue algo como que me llamó mucho la atención, porque cuando yo era adolescente tuve una relación turbulenta con mi mamá. Realmente yo tuve una infancia muy bonita, de hecho la recuerdo como algo muy bonito, muy idílico, pero sí cuando yo pasé a la adolescencia, pues tuvimos choques, muchos desencuentros, y a raíz de eso como que comencé a cuestionarme un poco este papel de la madre. Eh, no son cuentos autobiográficos, evidentemente, o sea, son como, eh, pues sí, como experiencias que he escuchado, como exploraciones, como testimonios, como también mezclados con emociones que yo he sentido, con imágenes que me han marcado. Pero sí, efectivamente esto nació como de una, pues sí, como de una inquietud ante esta figura inamovible de la madre, ¿no? Como esta idea de que la madre siempre sabe lo que es mejor para ti y qué tan cierto es eso, ¿no? Porque finalmente madres e hijos son personas diferentes y aunque tenemos muy metido en el imaginario, tienes razón, mexicano, como esta cuestión de que la madre como en un pedestal, en realidad también las madres al estar tan cerca, porque literalmente son las personas con las que más cerca estamos, eh, simplemente por el vínculo literalmente físico, eh, qué tan realmente saben lo mejor que es para nosotros y también qué tanto daño pueden hacer justamente por esta cercanía. Eh, y sí, justamente como comentas, la madre de Caminitos de Tierra, su gran error, eh, sí, su gran pecado contra su hijo realmente es la negligencia, ¿no? Y yo siento que es algo que he visto, que he escuchado en muchas historias, sobre todo en Latinoamérica, y pues sí, es algo que a mí me interesaba explorar. Y como te digo, los cuentos nacieron, bueno, mi proceso creativo tiene un poco que ver con, con la creación de imágenes, por decirlo así. Yo, no sé, me imagino que hay personas que van escribiendo y conforme escriben es una lluvia de ideas y todo, pero yo lo que hago, lo que me funciona es, no sé, encuentro un sentimiento o una imagen que me impacta y alrededor de eso creo como una pequeña ventanita o algo así. Por ejemplo, en el caso de Caminitos, justamente lo que a mí me impactó es como esta historia de cómo eh, un niño puede estar siendo evidentemente violentado y la mamá es negligente, pero a la vez siente una, una mezcla como de culpa, como de remordimiento, como de
de que sí lo quiere y se preocupa por él, pero a la vez no. Entonces eso es algo que a mí pues no sé, sí me interesaba transmitir, como que las madres pueden ser seres protectores, que contengan, que puedan criar de una manera bonita y sana, pero también son seres que pueden causar mucho daño y de por vida. Y creo que lo que causa tanto daño es el silencio, ¿no? O sea, no decir las cosas. Creo que en el silencio es donde se permiten todas estas atrocidades, porque eso es lo que son, ¿no? Una violación, una represión de la sexualidad que sucede en alguno de los otros personajes, pues son formas muy violentas de quitarle al individuo la libertad de sentir y de ser como siente que debe de ser. No nada más la madre, en Sapos en la lluvia, no nada más la madre está puesta en tela de juicio, sino en general todos los vínculos familiares y también instituciones como la religión, ¿no? A mí me dio muchísima ansiedad leer este cuento de la chica del vestido que va a estos rituales cristianos, ¿no? O yo al menos así los entendí que son mucho más protestantes que católicos. Hay muchísima ansiedad en cuanto a los personajes y fíjate que yo esperaba que en algún momento explotaran de manera catastrófica y terrible, ¿no? Porque es como, ahí está como la semilla para llegar a cosas más horribles y llevas, si la energía, piensa en los terremotos, lleva años guardada, pues tarde o temprano sale. Más bien, ¿cuál fue como el método que seguiste para mantener esta tensión tanto del narrador como de los personajes en tu libro? Porque me parece que debe de ser difícil hacerlo. Pues justo como mencionaste, para mí era muy importante el silencio, como lo no dicho. Entonces, digo, basándome en eso, para mí pues fue importante y un aspecto fundamental de los cuentos el narrar de tal forma que a lo mejor quizá nunca llegue a un clímax así terrible y que todo explote, pero que, como mencionas, queda una semilla que va creciendo poco a poco y que es justamente como un anuncio sutil de algo mucho peor, ¿no? Porque realmente para mí también era importante hablar de las marcas, ¿no? Las marcas que dejan estos vínculos y justamente cómo es que muchas veces no se hablan, porque se da por hecho cosas o por vergüenza o porque pensamos que no es importante hablar. Y realmente siento que en Sapos, digo, algunos casos obviamente son eh, historias quizá que no podrían ser tan comunes, pero otras creo que todos hemos escuchado algo similar, yo he escuchado varios testimonios, historias, y son comunes. Y bueno, lo que yo hice para mantener esta atención fue usar, digamos, un lenguaje, pues no parco, pero hasta cierto punto un poco lacónico. A mí también me interesaba mucho como ser cortante en ese sentido, no dar muchas vueltas, quizá tampoco em, ahondar tan profundamente en la cabeza, sentimientos de los personajes, sí, pero hasta cierto punto, porque a mí también lo que me interesaba era simplemente hacer como un cuadro de cómo es, ¿no? O sea, sin juicios, realmente, de cómo es y de cómo, em, pues sí, de cómo nos relacionamos y te comento, sin juicios, ¿no? Siento que en algunos cuentos, no sé si me equivoco, digo, todos lo pueden interpretar distinto, ¿no? Pero yo siento que en algunos cuentos quizá te quedas con un sabor de boca como de, esto es horrible, pero a la vez como que no, pero sí, pero... Y ese era mi punto también, ¿no? Como retratar un poco esta angustia de lo ambivalente.
Y justamente eso intenté trasladarlo en la forma y por eso los cuentos, digamos, no son así como muy que alcancen un gran clímax, ¿no? Sino más bien se mantienen, mm, pues sí, con este tono medio lacónico y cortante, que era un poco mi punto. Creo que es algo que se agradece porque justo uno se siente como un poco culpable por no poder hacer nada por los personajes. Digo, mi lectura estuvo como muy encaminada como a intentar empatizar, pero no poder, digo, como, haz algo, ¿no? Patéalos, muérdelos, pícalos, muévete, ¿no? Muévete porque es un lugar muy horrible, pero entiendo que también no es tan fácil moverlos. Y algo que yo aprecio de Sapos en la Lluvia es que no caigan en algo que podría ser fácil, que es el morbo, ¿no? O sea, es muy fácil cuando estás hablando de estas cosas terribles, y lo platicaba también con Víctor, caer en el morbo de irnos como hacia lugares comunes, ¿no? De qué pasaría si, bueno, lo que pasaría sería esto, esto y esto, y creo que Sapos no cae para nada en el morbo. Para los que nos están viendo, ya deberían de estar ordenando en este momento a través de la página del Fondo de Cultura Sapos en la Lluvia para ver de lo que estamos hablando y para conocer la escritura de Gada, que aparte es muy joven. O sea, algo que tenemos aquí que decir es que Gada es muy joven y que este es su primer libro. Y sobre eso yo te quería preguntar acerca de tus influencias. ¿Qué estabas leyendo cuando escribiste este libro? ¿Y qué estás leyendo también ahorita, no? Porque a veces cuando uno termina un libro dice, no, ya, o sea, ya acabé, ahora quiero hacer todo lo contrario a lo que hice antes. Am, pues creo que cuando comencé a escribir Sapos, estaba leyendo mucho a Amparo Dávila, a Samantha Schweblin, a Liliana Colanzi, em, ¿qué más? También estaba leyendo mucha poesía de Pizarnik en ese entonces. Mm, ¿Qué más? Em, mm, Estoy No, pensando, bueno, y pero no, pensando ajá. en Amparo Dávila, o sea, ahorita que dijiste Amparo Dávila, pues sí, ¿no? Es como estas atmósferas un poco, Ujú, no sé cómo decirlo, sí, incómodas, terribles, sí. siniestras, que tiene mucho para Ávila. Creo que sí impregnaron o influyeron también en estas cosas que tiene tu libro. Sí, creo que también estaba leyendo a Guadalupe Dueñas, si no mal recuerdo, porque ya tiene un rato que empecé a escribir el libro. Y fíjate que ahora estoy medio clavada con Mónica Ojeda. Siento que es que a mí me interesa muchísimo esa como, ¿cómo se dice? Como empalmamiento entre lo ¿Fusión? bello y lo horrible. Y entonces, lo último que leí se llama Las Voladoras, es este pequeño librito de cuentos de Mónica Ojeda y uf, ando voladísima, me gusta muchísimo. También leí Nefando y, y sí, ¿sabes? ¿Sabes a quién también leí cuando estaba escribiendo Sapos? A Carmen María Machado, se llama Her Body and Other Parties. Y también me gustó mucho su estilo de narrar. Creo que se parece un poco en ese sentido. Creo que hay un diálogo con ese libro también en cuanto a, digamos, la sutileza de la narración, que no es muy explicativo, que lo deja muy ambivalente. Y, Y uh-huh. bueno, es inevitable pensar también en Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, ¿no? O sea, como estás, algo que yo recordaba cuando leía Sapos en la Lluvia, pues es también esta resignificación y revisitación a los vínculos familiares como detonadores de cosas terribles, ¿no? Y yo creo que se tiene que hablar de cómo la familia
pues no es siempre un lugar seguro, no es siempre un lugar sano. Hay familiares que son los primeros en lastimarte, ¿no? Y que esto no se habla porque tu familia te quiere y siempre va a estar para ti, ¿no? Entonces, creo que también tanto Sapos en la lluvia como Pelea de Gallos a mí me remiten como esa revisitación de tenemos que hablar que a veces también la familia es terrible, ¿no? Sí, claro. También esta cuestión de que hay apegos feroces, como el libro de Vivian Gornick, que son apegos de sangre, quizá, ¿no? A veces respecto a la familia, pero también respecto a otro tipo de vínculos. También hay eh, vínculos, relaciones muy fuertes que quizá por un lado caen un poco en la codependencia, quizá por otro lado no, simplemente es otra manifestación del apego, del amor, no lo sé, pero que sí, efectivamente, a veces lastiman, pero lo que más lastima es que, por ejemplo, en la familia te pueden hacer daño, puede ser algo que te marque, pero no los dejas de querer. Bueno, en muchas, digo, tendencialmente, ¿no? Y sabes que ellos de alguna manera también te quieren. Y eso es muy conflictuante y es muy doloroso. Siento que es muy humano. Y la verdad es que yo no tengo idea de cómo se debería lidiar con esas cosas, pero yo también creo que es algo de lo que se debería hablar. Sí, totalmente. Y hablando de apegos feroces, digo, pensando en el título de Vivian Gornick, eh, pero también de cosas siniestras, ¿cuál es el cuento de Sapos en la lluvia al que le tienes más cariño? Digo, a lo mejor es una relación tóxica, nos gustan nuestras obras por una suerte de narcisismo enfermo, ¿no? Pero, ¿cuál es el cuento en el que tú te sientes más cómoda? Si es que te puedes sentir cómoda también. Mm, pregunta difícil. Creo que son dos, Caminitos de tierra y sapos en la lluvia, el que da el título al libro. Em, para mí son eh, relatos muy cercanos a mi corazón porque, em, digo, gran parte de ellos es ficcional, pero son cosas y acontecimientos y sensaciones, sentimientos que yo he percibido dentro de mi propio círculo cercano. Y sí, son, no sé, a mí algo que me conmueve mucho y que siempre me ha causado mucho dolor es eh, cómo los niños, las infancias siempre están expuestas a mucha violencia realmente, ¿no? Porque precisamente son tan maleables, tienen ojitos nuevos al mundo y son, pues sí, están muy expuestos, son muy vulnerables y realmente también algo que me causa mucho conflicto es qué tanto los traumas pueden, o sea, más bien qué tanto los traumas se pueden sanar o no se pueden sanar, o qué tanto determina algo que te sucede el resto de tu vida, por ejemplo. No sé, son, esos dos cuentos me parecen particularmente dolorosos. Digo, los demás también, pero esos dos, quizá porque estoy encariñada con el personaje del primer cuento de Arturo y y en Tapos en la lluvia, el cuento, porque en este cuento la perspectiva no es tanto de, o sea, como un enfoque en el personaje principal, sino en la persona que de alguna manera está cometiendo, digamos, ciertos actos de violencia, ¿no? Como de silencio, no, de no, ¿cómo se dice? De no abordar las cosas, de dejar pasar. Entonces, estos cuentos particularmente me gustan, también me gustan formalmente. Eh, digo, me gustan todos, pero esos dos eh, los quiero. Muy bien, muchas gracias. Sí, es fácil encariñarse con Arturo y tener ganas de protegerlo.
Yo soy también de la idea de que infancia es destino, no para bien o para mal. Entonces, bueno, pues también tenemos que hablar de estos temas incómodos, ¿no? De estas cosas terribles, de los abusos que permitimos por cuestiones familiares, por no incomodar, por no romper un vínculo de años, porque amén de la sangre, también la familia son las personas con las que crecimos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en juego que Sapos en la Lluvia pone al ruedo y se agradece este libro tan maravillosamente bien trabajado, escrito. Yo te felicito, me gustó mucho. Y bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si quieras agregar algo que se me haya ido, que se me haya escapado de esta lectura, para este lector que viene, ¿no? Para que te conozca y sepa que también hay mujeres jóvenes escribiendo narrativa. Pues primero, muchas gracias por tus palabras, significan muchísimo, sobre todo viniendo de ti. Y pues creo que lo único que me gustaría agregar es ah, que espero que las personas que lean Sapos en la lluvia em, puedan conmoverse, ¿no? Con estos personajes, puedan reflexionar acerca de todo esto que ya platicamos, también sentir compasión y también pues aceptar nuestra condición humana, pero a la vez, eh, ¿cómo decirlo? Pero a la vez cuestionarnos estos silencios, estas dinámicas, estas violencias, ¿no? Porque finalmente, aunque nunca vamos a dejar de ser humanos, nunca vamos a dejar de ser contradictorios, em, pero se puede, ¿no? También, digamos, salir de dinámicas que te lastiman. Entonces, sí, es simplemente un cuestionamiento, una ventanita, un retrato. Te digo, no, nunca lo pensé como una crítica, pero es sí, una pequeña esferita lanzada ahí. Y yo creo que lo que está haciendo en el catálogo Tierra Adentro, junto con el Fondo de Cultura Económica, también es publicar estos libros incómodos que ponen un poco en tela de juicio lo que es como el statement, ¿no? El status quo, la forma en la que hemos estado haciendo y entendiendo las cosas, y que también Sapos en la Lluvia hace justamente un acto de reflexión, de empatía con el dolor del otro, ¿no? O sea, también es eso, el dolor está ahí. Muchísimas gracias. Esto sería todo, agradeciendo al Centro Cultural Tijuana por todas sus atenciones, por este espacio para platicar un poco de la obra de Gada Martínez. Y léanla, sobre todo, léanla, corran a comprar su libro. Está disponible en librerías Educal del Fondo de Cultura también. No sé si Gada vaya también tener próximamente otras presentaciones. ¿Vas a la FIL, querida? Sí, voy a la fil. Bueno, pues espérenla en la FIL de Guadalajara también. Sí, pues muchas gracias a todos y sí, ojalá lo disfruten. Gobierno de México.